Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bien. Como si nada, pasa el tiempo. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones. Espero que se hayan cuidado, que hayan guardado las medidas de seguridad en esta semana y que sobre todo la hayan pasado en familia. Recordemos que hace un año no podíamos ni salir ni siquiera a la tienda y ahora tenemos la libertad condicionada. Espero que podamos encontrarnos la próxima semana. Lamentablemente esta semana no se pudo. Ustedes ya saben por qué motivos y razones, pero trataremos de avanzar y no atrasarnos en la materia. Así que tocaremos dos temas, iré un poco rápido por cuestiones de tiempo. Espero que podamos absorber lo mayor posible y lo que las dudas que tengan las vamos a aclarar en la clase, en el colegio. El tema de ahora es descubrimiento y conquista de América y el periodo colonial. La reflexión dice así: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Aquel que no valora a las personas lo menosprecia, lo maltrata, le dice cosas, pero y lo humilla. Pero aquel que de veramente valora a su amigo, a su prójimo, se queda callado y sabe en qué momento aconsejarlo. Luego de esta pequeña reflexión pasamos a lo que es el tema, el viaje del descubrimiento de Cristóbal Colón. Somos conocedores que este hombre fue el que descubrió América por puro error, ya que su objetivo no era descubrir América, sino que llegar a la India para poder comercializar más fácil, ya que la ruta por vía terrestre era muy difícil, se tardaban más tiempo, había muchos problemas, etcétera. Entonces querían buscar una ruta más factible para poder llegar a la India y poder comercializar con ese país. Entonces ellos pensando que si la Tierra era redonda, ellos pensaban que si se iban por el lado contrario, iban a darle la vuelta al mundo y iban a llegar a la India del otro lado. Esa fue la idea que ellos tenían. Sin querer se toparon con un continente nuevo. A finales del siglo XV, España había logrado su unidad política con el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando V de Aragón, soberanos conocidos como los Reyes Católicos. Ellos en 1492, luego de obtener la unidad territorial y religiosa, al derrotar a los moros y expedir un decreto que expulsaba a los judíos, los reyes apoyaron la empresa del navegante genovés Cristóbal Colón, que consistía en descubrir las tierras e islas ubicadas al oeste de la península ibérica, cuando una ruta comercial que los llevaría hasta la India oriental, es lo mismo que les mencionaba, pero a cambio Colón recibiría los títulos de virrey y capitán general sobre los territorios de descubrimiento. O sea que él dijo que si descubría algo, lo que pedía era ser como el gobernante de esa isla, pedía ser como el presidente de ese lugar o el gobernador. El 3 de agosto de 1492, Colón zarpó del puerto de Los Palos de Moguer al mando de 3 carabelas, o sea, 3 barcos: la Niña, la Pinta y la Santa María. Luego de 2 meses de viaje, el 12 de octubre llegó a la isla de Guanají, en el mar Caribe, a la que bautizó San Salvador. Convencido de haber llegado a la India, según él, llegó a la India. Colón llamó indios a sus habitantes, posteriormente exploró las islas de Cuba, Haití, a las que bautizó con sus nombres posterior de Juana y la Española. Esos eran los nombres de esas islas, respectivamente. En este último, Colón ordenó construir el fuerte de Navidad, dejó una treintena de hombres y retornó a España con pocas cantidades de oro y especies, el 15 de marzo de 1493. Ojo a las fechas. Entre los viajes de Cristóbal Colón ese fue el primer viaje. El segundo viaje inició el 25 de septiembre de 1493 y se extendió hasta el 11 de junio de 1496. El tercer viaje comenzó el 30 de mayo de 1498 y se prolongó hasta el 24 de noviembre de 1500. Se caracterizó por la continuación de levantamientos de indígenas y colonos. Empezaba a dominar, a conquistar y asesinar indígenas, por lo que la corona española envió a Francisco de Bobadilla a restablecer el orden y encarceló a Colón.
En este periodo se presentaron expediciones que fueron conocidas como los viajes menores, entre las principales que estuvieron la de Américo Vespucio, o sea, a nombre de él pusieron aquí América, y Alonso de Ojeda, menos mal no le pusieron Ojeda, que exploraron las costas de Guayana y Venezuela. El cuarto viaje inició el 11 de mayo de 1502 y se prolongó hasta el 7 de noviembre de 1504, duró 2 años. En este se exploraron las costas de América Central, desde Honduras hasta el Golfo de Urabá. Los derechos que tenía Colón sobre esas tierras nunca le fueron concedidos. O sea, jamás fue virrey. O sea, todo lo que pidió a cambio no se lo dieron. El proceso de la conquista en América, las etapas de la conquista del continente fueron varias, de las cuales fueron muy largas. Entre ellas podemos mencionar entre 1492, anotemos, y 1519. Las primeras áreas exploradas, conquistadas y colonizadas fueron las islas del Caribe, porque obviamente ahí llegaron primero. O sea, las islas del Caribe, por ejemplo, Cuba, el Puerto Rico, todas ellas. Desde ahí partieron la empresa de explotación hacia el continente americano. Era como la primera llegada. De ahí se pasaban para América. Entre 1519 y 1550 los españoles conquistaron el Imperio Azteca en México y todos los territorios adyacentes de América Central. Ojo, no tocaron Norteamérica porque esa era la parte que le correspondía. Ese fue un territorio que la ganó la corona inglesa, incluyendo lo de los mayas, las penínsulas de Yucatán. Esta fue la conquista que hicieron los españoles. Después de 1550, el ritmo conquistador declinó y comenzó un periodo de afianzamiento y organización de tierras conquistadas. Luego teníamos lo que es la expedición por Centroamérica, que los conquistadores del territorio que hoy ocupa Centroamérica fue producto de diversas expediciones que incluso llegaron a chocar entre sí, entre ellos mismos, entre los mismos conquistadores. A veces se juntaban los dos y llegaban a tener pleitos por territorios, porque decían, este es mi territorio, no, este es mío. Factores que incidieron en la conquista: la superioridad tecnológica. Esto se refiere a los materiales que tenían. Recordemos que los europeos, los españoles ya poseían el uso de la pólvora, manejaban armas, manejaban mejores espadas. Recordemos que los indios no tenían espadas, pero sí tenían herramientas muy peligrosas. Les invito a que investiguen un bate con cristales que tenían los aztecas, letal esa arma. Los conflictos internos de la sociedad indígena. Recordémonos que toda la sociedad indígena no estaba 100% unida. Acordémonos que los aztecas no se llevaban con los mayas o viceversa. Entonces aunque estaban separados, algunos tenían pequeños conflictos. Las creencias indígenas también influían mucho, ya que cada uno tenía sus propios dioses y eso los hacía trabajar de diferente manera. El choque biológico, pues sabemos que teníamos con el físico era diferente de ellos con el nuestro, y la evangelización, la forma como llegaron los españoles a imponer la religión cristiana. Ahora bien, el periodo colonial, la organización política que tenían de ellos era diferente a la que hoy conocemos, aunque algunas ya las hemos manejado. Por ejemplo, teníamos los gobernantes, que fueron las primeras instituciones que sirvieron para administrar y defender las regiones periféricas en pleno periodo de conquista. Teníamos la Capitanía General, cumplía las funciones de control militar en regiones apartadas. El Capitán General tenía un gran poder militar y era también el presidente de la Real Audiencia. Teníamos las audiencias, que fueron los órganos más importantes de la administración de justicia. Estaban constituidos por oidores y jueces, quienes además asesoraban el virrey en su función. El virrey era como el rey o sea, no podía ser el rey de España, pero sí el rey del lugar. Era como el presidente, pues, digámoslo así. El virreinato, dada la gran extensión del territorio colonial de América, se dividió en virreinatos, cuyos dignatarios representaban directamente la autoridad del rey en las colonias. Eran como reyes, pero no de España, sino que de aquí. Dentro de los virreinatos teníamos el virreinato de Nueva España, obviamente tenían que ponerle Nueva, el virreinato de Perú, el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Río de la Plata. Dentro de
Dentro de la economía colonial, el trabajo durante la colonia fue difícil. Las colonias de América fueron organizadas para que produjeran un alto rendimiento económico que beneficiara a España, obviamente. Acuérdense que todo lo que se lucraban de América lo llevaban para España, no se quedaba aquí prácticamente todo. Al culminar la conquista, los españoles empezaron a organizar un sistema económico basado en la extracción de metales preciosos, o sea, el oro, la plata, el bronce, todo. La producción de plata impulsó el comercio de larga distancia, como los metales preciosos eran el motor entre España y sus colonias, y las rutas del este en comercio tenían como centro las zonas donde se producían, por ejemplo, México, Perú, España, eran los donde más se explotaban el comercio. Dentro de las organizaciones sociales teníamos lo que era los españoles, que eran la cúspide, era la sociedad mucho más alta. Teníamos los criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América, eran papá y mamá español y hijo español, pero nacido en América. Los mestizos y castas, este grupo constituía la mayoría de la población de toda América y era multiétnico. Ellos eran mezclas de españoles con indios aquí, y teníamos los indígenas que se llamaban, que eran vinculados al trabajo de las minas y tenían los peores trabajos, junto con los esclavos, que la condición de ellos era la peor escala social. Reflexionemos. ¿Consideras que fue un progreso para la humanidad la colonización de América? ¿Consideras que en su momento fue justo el trato que le dieron a los indígenas? ¿Pudo haber existido una mejor forma pacífica de colonización? Pensémoslo y analicémoslo. Que tengan un buen día. Dios me los bendiga. Nos vemos la otra semana.